Para el ejemplo que tengo, voy a colocar el mismo envase que estaba trabajando eh, en el tutorial que les coloqué. Y lo que voy a hacer es colocar básicamente la etiqueta acá, o sea, voy a mostrar cómo es el proceso para colocar la etiqueta tanto en V-Ray para Rhino como en Keyshot. En este caso, en V-Ray, lo digo es porque digamos que el mapeado de texturas dentro del programa como tal, no lo hace el V-Ray, sino que lo hace el Rhino. Entonces, les voy a mostrar los diferentes modelos de mapeado para que ustedes me entiendan cuál es el concepto y que ustedes lo puedan llevar a cabo cada uno pues con su modelo. Entonces, bueno, inicialmente tengo el tarro aquí, el envase, y lo que voy a hacer es dejar el tema de la etiqueta, ¿sí? O sea, voy a soltar esta superficie. La superficie previamente estaba aquí unida con el envase. Y lo que hice en este caso fue clic derecho para soltar la superficie aquí. Esto también lo pudieron haber hecho, por ejemplo, de la siguiente manera. Digamos que la etiqueta yo quisiera que fuera redonda o quisiera que el espacio de etiqueta estuviera aquí. También perfectamente lo hubieran podido hacer. Me refiero a que cuando las etiquetas son así sin alto relieve, lo pudieron haber hecho de la siguiente manera. Ustedes seleccionan acá, cortan el pedazo de la etiqueta así con la línea. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es sacar, bueno, borran la línea y aquí lo que tenemos es sacar el espacio de la etiqueta aquí y acá. Bien, él corta como la intersección de las líneas hasta el fondo. Ese espacio de etiqueta que vamos a hacer acá o que vamos a tener acá, pues simplemente yo lo que hago es separarlo y lo primero que voy a hacer es buscar la vista paralela que me permite ver toda la dimensión de la etiqueta. Entonces luego lo que voy a hacer es decirle en el menú Dimension, crear dibujo 2D y voy a dibujar exactamente esta vista, la que me está ofreciendo la vista real. Le digo OK. Entonces en el momento en que yo genero esto, lo que va a suceder es que se me va a generar este dibujo de líneas donde la línea de la etiqueta yo la voy a tomar aquí, la voy a exportar, le digo exportar selección desde Rhino y la voy a exportar a Illustrator. Entonces vengo y busco Illustrator, le digo exportar, reemplazar. En este caso, si fuera digamos, un artículo, digamos que este envase realmente fuera a ser producido en masa a través de las técnicas que vimos, entonces la etiqueta la voy a exportar en la medida real. En este caso, 1 centímetro por 1 centímetro. Para este caso lo puedo hacer así o lo puedo hacer simplemente con un snapshot del viewport y cualquiera de los dos me sirve. En este caso voy a preservar la escala del modelo, digo exportar y él lo que me está grabando es básicamente esta etiqueta aquí. ¿Listo? Esa etiqueta, por supuesto, si yo la abro, pues voy a encontrar que viene con este tamaño. Entonces ahí lo que tengo que organizar es que el fondo blanco en Illustrator sea del tamaño de la etiqueta. Entonces para eso yo le digo Document Setup, editar el artboard, ¿sí? Vengo acá y lo amplío un poquito y me voy aquí a la línea y le doy doble clic. Entonces el artboard automáticamente se va a cuadrar, ¿sí? A ras, con la línea a ras y en el caso de los laterales, pues a los puntos más externos o extremos de la etiqueta. Bueno, a partir de aquí, pues ya comienza la etapa de diseño gráfico de la etiqueta. Es decir, este plano que yo tengo acá me va a servir para empezar a crear mi etiqueta y obviamente darle toda la distribución y la maquetación de los diferentes elementos. Por supuesto, eso no lo voy a hacer porque eso pues cada quien tiene su manera de hacerlo, pero lo que sí les voy a mostrar es ya la etiqueta terminada. Entonces yo tengo esta etiquetica acá que construí pues a base
de diferentes elementos que tenía por ahí. Sí, básicamente esto es, al final lo que utilicé es el marco ese que ustedes vieron ahorita de color verde, con todos los elementos como una máscara de recorte. Bien. Y lo otro que voy a hacer adicionalmente a eso es coger y crear una línea. Y esto lo hago con el ánimo de utilizar, digamos, como el mismo mapa de texturas. Entonces, este lo voy a colocar hacia atrás. ¿Ya? Y simplemente lo coloco así en azul, es para que cuando yo haga el mapeado no me quede este borde blanco aquí. Lo ideal sería colocarlo o hacer una extensión de ese archivo, donde esta línea que está acá. Pero, por ejemplo, ahí en color negro, en color azul me sirve, porque está dentro de las gamas de lo que necesito. Y finalmente aquí también voy a colocar esta partecita de aquí, que si cambia el color, la voy a poner atrás y la voy a poner de color negro. Simplemente a manera aquí de que no me va a quedar una línea blanca acá. Entonces, bien, esta es mi etiqueta. Yo esta etiqueta la voy a guardar como, la voy a exportar en JPG. Bien, le digo usar artboard y simplemente le doy nombre por aquí arribita, etiqueta color en este caso, exportar. Aquí las bases, esto sería bueno que lo exportaran a una buena resolución para que no vayan a tener problemas a la hora del renderizado ni nada de eso. Y le digo, una buena resolución es de 100 en adelante, puede ser entre 100 y 150. Aquí le dicen OK y bien, finalmente en esta parte me queda la etiqueta como imagen JPG. Este es el mapa difuso que yo voy a utilizar en el material. ¿Listo? Entonces vengo acá, esta línea pues ya cumplió el cometido, entonces vengo aquí y finalmente acá lo que voy a hacer es crear el material directamente en la aplicación. Pero, bueno, voy a venir aquí donde dice render, materiales. Bien, entonces aquí ofrezco una visualización de render. En este caso, yo tengo escuadradas unas luces ahí azules, por eso me sale así, pero a ustedes les debería salir gris. Y lo que hago es crear un material nuevo y a ese material lo que voy a asignarle es una textura. Entonces, desde las opciones del Rhino como tal. En el Rhino, ustedes Profe, una tienen pregunta, qué esto. pena. Ajá, Me perdí un momentico. ¿Dónde le das para hacer Custom Material? aquí. Para los que tienen Mac, vienen acá render y aquí, en el menú render materiales. Entonces vienen acá y abre esto y yo lo que hago es crear un material nuevo, ¿listo? Y sobre este material es que voy a empezar a trabajar lo del tema de la textura. Entonces yo vengo acá, textura, voy a seleccionar una textura. Esto pues es lo que ya hemos visto normalmente. Aquí etiqueta color, en este caso es la textura JPG y le digo abrir. Bien, entonces esa textura pues queda ahí desplegada en el material y lo que voy a hacer es seleccionar la pieza que lleva la textura y le asigno ese material. Entonces mire lo que sucede ahí. Ahí quedó aplicada la textura, pero no tiene el orden que yo espero, ¿correcto? Entonces en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a irme hasta acá, le voy a decir vista en modo renderizado. Listo, ahí. Y lo que voy a hacer es cuadrar el mapeado de esa textura. Entonces me voy a ir en las propiedades del objeto, donde está el circulito ese de colores. Aquí abajo usted, bueno, en el Rhino de Windows es ligeramente diferente porque cuando usted le dan clic aquí, aquí le aparecen unos iconos. El icono de mapeado de textura es como una banderita de colores blanco con anaranjado. Entonces ustedes le dan clic ahí y aquí donde dice mapeado de textura, pues básicamente lo que van a hacer es que tienen uno por defecto o uno que hacen ustedes customizado, ¿sí? Personalizado. En el personalizado ustedes tienen estos modelos de texturas e incluso tienen otros dos modelos adicionales, uno que es como un patico y otro que es como
como un regalo. ¿Listo? Para este caso, el que vamos a utilizar es una textura plana. Cuando yo le defino textura plana, él me pide que yo le seleccione cuál es el plano que yo voy a generar con la textura. Entonces le doy clic aquí y hago un cuadrado más o menos del tamaño de la etiqueta. Entonces vengo acá y le doy clic. Y luego aquí le digo coordenadas V. ¿Qué quiere decir V? Vertical y horizontal, ¿no? Coordenadas V. Entonces cuando yo le digo ahí, canal, él me va a asignar 1 por defecto y le digo down. Y mire que ahí ya cambió la etiqueta. ¿Listo? Entonces, en el momento en que cambie esa etiqueta, ustedes van a poder cambiarla. Bueno, el Rhino de, de Windows tiene unos temas adicionales, pues como unos iconitos adicionales donde ustedes pueden mover esto acá. En el de Mac sí tiene un problema y es que, digamos, yo esto lo tengo que manejar a punta de parámetros. ¿Listo? Pero esto se puede manejar también allá. Entonces, lo importante es eso, es que me haya quedado. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta área, mire que aquí quedó la etiqueta corrida. Entonces yo tengo que cambiar la posición, en este caso, del eje X, que estamos hablando que el eje X es el horizontal. Entonces aquí le digo, por ejemplo, -2. Bueno, que de hecho fue mucho porque aquí lo tengo en centímetros, entonces sería -0.2 más bien. Profe, ¿y ahí no te deja moverlo con las flechas? No, acá no, porque no En el, tengo en el de Mac cómo. no deja. No, en los demás no deja. Pero bueno, Demenia. esa es la idea. ¿Listo? En el Windows sí tiene el tema de que yo lo puedo mover con las flechitas y ahí tiene el icono, es como un cuadradito. El icono es como un cuadradito que cuando ustedes le separan encima aparece la ayuda, ese cuadradito amarillo que dice mover mapa. Entonces ustedes le dan clic ahí y ya lo pueden mover con las herramientas de acá, pues lo pueden mover y rotar, etcétera, etcétera. Eso todavía no está terminado de desarrollar aquí en el de Mac. Pero digamos que ahí a grosso modo ya queda la etiqueta como tal. ¿Sí? Entonces mire que ya queda ahí y bueno, lo mismo pues harían con el tema de la etiqueta en la parte de atrás. Bien, finalmente, ¿qué hago? Bueno, yo como ya tengo el mapeado de texturas, no importa el material que tenga acá. Yo utilicé la misma etiqueta simplemente para marcar el mapeado de la textura. Entonces lo que hacen después en el V-Ray para Rhino es simplemente crear un material, ¿sí? Y después de que crean ese material le asignan en la capa difusa el bitmap el arte que hicimos pues en Illustrator y ese ya calza allí. ¿Listo? Digamos que eso es lo básico en el tema del V-Ray. Aquí simplemente lo que voy a hacer es grabar esto. ¿Sí? Voy a preparar el archivo para las diferentes, para lo que voy a hacer pues relacionado al tema del render. Entonces voy a dejar solamente 3 capas. La capa de la etiqueta, la capa de la tapa y la capa del envase. Entonces voy a generar estas 3. Esta la voy a llamar tapa. Esta la voy a llamar envase. Y esta la voy a llamar etiqueta. Bien. Entonces, aquí voy a arrastrar o voy a colocar en esta capa la etiqueta y en esta capa de aquí el envase. Bien, esa es la preparación que yo voy a hacer previamente para llevármelo ya a Keyshot. ¿Listo? Entonces grabo el archivo, cierro y aquí ya abro Keyshot. Entonces vamos a ver ya ahora sí cómo es el proceso dentro del Keyshot como tal. Entonces aquí, bueno, importo el archivo, vengo acá y le digo, busco dónde está el modelado 3D. Entonces recuerden que eso él lo coge de una. Aquí le digo la ubicación, mantener la ubicación original, la orientación en Z para que el modelo salga hacia arriba, medio ambiente y cámara,
si yo le chuleo aquí también, él me exporta las cámaras también que utilicé desde Rhino, es decir, las 4 vistas más las 3 vistas más la perspectiva. En este caso no quiero las cámaras porque yo voy a trabajar con la cámara de aquí de Keyshot. Materiales de estructura, entonces aquí le digo separar los materiales por capas, de acuerdo a las capas que había generado, por eso hice aquí en Rhino la separación, digamos, de la geometría en capas. Y finalmente importar los datos NURBS, ¿listo? Entonces le doy aquí importar, él viene y trae aquí el material. Aquí me están saliendo obviamente de una vez con la etiqueta, porque le di el chulito ese que mantuviera la etiqueta y todo el rollo, pero entonces aquí todavía no le empezaba a dar las diferentes opciones. Entonces, Profe, pero a ¿cómo mí no me aparece ese cuadro de diálogo. Nunca cuando abro Keyshot. salió derecho? Pero te importó derecho. Me lo importa derecho completo. Ah, bueno, no, pero independientemente de cómo salga, si sale el cuadro o no, de todas maneras el cuadro lo que te da son unas opciones por defecto que uno lo que hace es simplemente aceptarlas, ¿listo? Ahí no hay, digamos, ninguna variación con respecto a lo que yo tengo acá. Entonces, bueno, después de que yo tengo el envase, entonces ya lo que hago es empezar a aplicar los materiales. Entonces me paso aquí donde dice escena, pues por supuesto aquí me va a generar el envase, ¿sí? Aquí tengo las mismas 3 capas que yo había separado allá en el Rhino. Entonces en el envase, perdón, en la capa de la tapa, voy a venir aquí a la librería de materiales y voy a buscar los materiales plásticos. Aquí hay diferentes tipos de plásticos, sí, translúcidos, bueno, hay un montón por aquí abajo. Entonces, por ejemplo, este plástico que es opaco, esto es como una especie de polietileno. Entonces vengo y lo arrastro hasta aquí o hasta acá, cualquiera de los dos. A mí me gusta arrastrarlo aquí. Entonces lo genero allí, por ejemplo a este de acá, entonces le voy a colocar al envase plástico este de color blanco. Y finalmente la etiqueta, pues ella ya viene con su material, ¿no? Me refiero a que esta es el material de la etiqueta. Yo empezaría, por ejemplo, a editar ese material y encontraría que cuando yo le doy clic derecho a editar material, él viene y pasa aquí a la parte de los materiales. Perdón, un momentico, cierro aquí la librería para ver más esta parte. Entra aquí a la parte de los materiales y lo siguiente que hace es que mire que aquí en la capa difusa ya tengo asignada una imagen, ¿sí? Que la imagen es esta, la que él me trae desde Rhino. Entonces yo aquí puedo empezar a generar, por ejemplo, a través de estos modelos de materiales, yo le puedo decir, por ejemplo, que sea un plástico translúcido o un plástico opaco, o que sea pintura o líquido o plástico aquí general. Entonces, por ejemplo, yo le voy a asignar que sea un plástico. Y ya ahí lo que va a hacer es que la capa difusa me va a tomar, obviamente, las características de un material plástico. Entonces, yo puedo decirle que sea rugoso, el índice de refracción, ¿sí? Que ese sí lo voy a dejar en 1.5 porque si lo aumento, entonces me va a aumentar esta vaina acá. Y mire lo que tengo aquí en las texturas. Tengo la textura difusa con el mapeado UV. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que él me está respetando el mapeado que yo traigo desde Rhino. Sin embargo, aquí en el mapeado yo le puedo modificar la posición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo lo modifico aquí, yo puedo coger este pedacito que no puede modificar allá en Rhino, lo puedo cambiar. Entonces, modifico la posición de la textura. Un momentico. Lo puedo mover desde aquí. Sí, mire que si yo muevo en vertical, estoy moviendo en este sentido. Y si yo lo muevo horizontal, mire que lo muevo en este sentido. Entonces lo que voy a hacer es moverlo un poquitico. Yo diría que por aquí hasta 0.01, 1 milímetro. Bueno, vamos a tirarle 0.2. Ahí se me fue mucho, entonces 0.15. 0.12, ahí me quedó bien. Mire que ya no se me ve aquí el pedacito. Entonces listo, ahí está bien. Y listo, ya aquí el envase me quedó ya como lo necesitaba para renderizar. Ahora, hay otro detalle acá y es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero modificar el color
de la tapa o de todo este tipo de cosas. Entonces vengo acá, selecciono solamente el material o la tapa que tiene el material azul, le digo aquí clic derecho, material, editar material, y viene y pasa acá y mire, aquí tengo lo mismo, difuso, entonces le puedo cambiar el color azul a la tapa. Y le digo, ok. Puedes coger el cuentagotas, profe, y mirarla. Ah, sí, también aquí sí genero con el cuentagotas, aquí arribita, puedo colocar, pues, por ejemplo, este color de aquí, para que me quede exactamente igual. ¿Listo? Entonces, Profe, bueno, ajá. una pregunta es que, por ejemplo, es que a mí ya me pasó, pues, se me olvidó manejar, digamos, capas y entonces me toca como agrupar y quise ponerle, ordenar por capas las agrupaciones que hice, pero no fui capaz de, de que me quedara seleccionada la capa. ¿Sí me va a entender? Dar las capas aquí en Keyshot. Pero en el programa en Rhino viene de Rhino hacia Keyshot, ¿cierto? ¿O qué? Lo que yo hice previamente era preparar el modelo desde Rhino para que cuando yo lo traiga en Keyshot, él me respete las mismas capas. ¿A qué me refiero? Ustedes vieron ahorita que yo coloqué la tapa aquí, el envase, es decir, la parte blanca del envase aquí, y la etiqueta la coloqué en esta capa. Esto lo hice adrede para que cuando yo trajera el material, perdón, el modelo hasta acá, él me respetara esa estructura. Véanlas, aquí están, tapa, envase, etiqueta. ¿Listo? Entonces, si de pronto lo que hiciste fue exportar o guardar el archivo aquí sin tener en cuenta las capas, aquí te van a salir, aquí en Keyshot te van a salir exactamente igual como las tengas en Rhino. Entonces, si te salieron desordenadas, ya ahí lo que tenés que hacer es agruparlas acá. ¿Cómo las puedes agrupar? Si vos seleccionas varias con control, ¿listo? Entonces vos le das clic derecho y le puedes decir acá que las añadas a un grupo. Entonces, cuando le das a añadir a un grupo, entonces mira que él te crea, vos puedes aquí generar un nuevo grupo, ¿sí? Le das nombre, él te crea la carpetica y lo que hace él es arrastrarte estas dos al nuevo grupo. Entonces lo puedes hacer desde acá. ¿Cuál es la desventaja? Que a mí me parece más tedioso hacerlo desde aquí porque te toca seleccionar uno por uno y no sé qué. Mientras que aquí en Rhino es mucho más sencillo hacerlo. Pues ya tenés los elementos y cuando los tenés seleccionados simplemente los destinas a una capa y tal. Pero de las dos maneras se puede hacer. Ahora, si me preguntas la dificultad en un modelo como este, pues es igual de fácil aquí en Rhino que en Keyshot porque simplemente son tres materiales diferentes. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, un carro donde tenés 50 materiales diferentes y 2.500 piezas, ahí ya el tema es complicado porque aquí, por ejemplo, aunque puedes seleccionar por área, ¿sí? Si vos le das Shift y arrastras, aquí puedes seleccionar las cosas por área. Pero aquí es como en el Illustrator que vos coges todo lo que coja eh, el área de punteada, te lo va a seleccionar. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener un cierto inconveniente a la hora de seleccionar. No es como acá en Rhino que vos puedes seleccionar cosas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que es diferente del modo de selección. Entonces es mucho más fácil de hacerlo directamente acá en Rhino, pero bueno, lo dejo pues a consideración de ustedes. Y como les decía ahorita, si ya lo pasaron acá y ya lo abrieron aquí, pues aquí también pueden hacer una solución es hacerlo directamente desde acá, a partir de las capas que se manejan acá. Incluso yo aquí pues creando los grupos como les mencioné ahorita, donde yo creo una nueva carpeta, ¿sí? Entonces, sí, yo los puedo añadir a un grupo, crear nueva carpeta o lo que sea. Yo puedo ir arrastrando o gestionando cosas. Por ejemplo, de aquí yo lo puedo arrastrar y lo puedo pasar acá, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos, está esa parte así. Listo. Vamos a guardar este archivo y les voy a explicar cómo es con un archivo. Les voy a explicar algo que está relacionado a los envases que son translúcidos. Entonces, un momentico allí. Listo, voy a dejarlo como envase 1. Voy a cerrar este. Bien. Entonces vamos a ir con el otro tipo de envase. Yo tengo acá este envase, que es el otro de como una especie de jabón de cocina.
a ese envase yo también le puedo modificar, por ejemplo, el tema de la etiqueta. Entonces, supongamos que yo quiero generar una etiqueta, digamos, como una especie de lágrima aquí en el envase. Entonces, subo la etiquetica aquí, le doy puntos de control, cojo esta. Bueno, vamos a coger los 3 puntos de control y subirlos bastante para generar ahí como la etiqueta del envase. Y reconstruir. Ahí, por ejemplo, en 8. 8 y 2. Listo, entonces lo que les mencionaba anteriormente, si esto lo queremos hacer nuevamente como expresa, como con la misma expresión de lo que estábamos hablando del V-Ray para Rhino, entonces yo lo que tendría que hacer es proyectar esta línea sobre el envase para que ya me quede con la forma definida, ¿sí? Y luego aquí cortar el envase en este punto y este punto de acá, para que se me genere las dos superficies y poder hacer el mapeado de texturas que está aquí. ¿Listo? Yo les voy a enseñar otro método que no necesariamente utiliza esto, ¿sí? No necesariamente utiliza el tema del corte de la etiqueta como tal, sino que utiliza sí la etiqueta, pero orientada, digamos, para sacarla de una vez en Illustrator. Entonces, ¿de aquí qué hago? Archivo, exportar selección. Vengo y le digo aquí etiqueta líneas 1. Bien. Igual lo mismo si quiero preservar la escala, 1 por 1 centímetro. Ok. Entonces aquí me genera, vamos a soltar esta capa para colocarla. Sí, voy a soltar aquí esta etiqueta. Y entonces lo que voy a hacer es traer la otra. Etiqueta líneas 1, esta etiqueta acá, copio, control C, pego. Y para este caso entonces lo que voy a hacer es colocar la etiqueta así es del tamaño. Bien, aquí por supuesto entonces tendría que hacer unas cuantas modificaciones acá. Bueno, y este textico lo voy a subir aquí. Vamos a dejarlo así. Entonces, finalmente, ¿qué hago? Cojo todo esto, máscara de recorte, entonces él me queda allí. Ahí no hay ningún problema. Entonces, después de que yo tengo esta parte acá, un momentico que esto sí es importante porque tengo que... Listo, ahí. Lo importante es que no me vaya a quedar por fuera el arte. Listo. Ahí y organizarla aquí abajito. Bueno, ahora sí. Entonces, después de que yo lo tengo así, lo que voy a hacer es exportarlo, pero esta vez no lo voy a exportar como JPG porque necesito la transparencia, ¿sí? Necesito esta parte de acá. Entonces lo voy a exportar como PNG 24. Lo grabo. Listo, etiqueta color. Bien, ahí lo tengo. Y bueno, aquí ya lo puedo borrar, no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer acá es darle una preparación, obviamente, al envase, para que ustedes vean aquí, pues este envase simplemente es una superficie. Y lo que voy a hacer acá es crearle la capa interna. Entonces yo le doy clic aquí. Le voy a colocar una distancia, en este caso 0.25. Enter, enter. ¿Sí? Entonces mire que él me crea el grosor del envase. Bien.
aquí ya tengo la tapita. Entonces voy a hacer lo mismo. Coloco la tapa en una capa, coloco, bueno, en este caso el envase está ya en la capa default. Las nombro pues para poder identificarlas allá. Y bien, y ahí me queda. Pero adicionalmente también voy a generar algo. Como este envase yo lo quiero de color transparente, yo lo quiero que se vea el contenido, pues ahora tengo que generar también el contenido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una tercera capa, le digo contenido. Y luego, cuando tengo el contenido, copio este, lo pego, control C, control V, y lo voy a medir una distancia que yo sepa, por ejemplo, 30. ¿Sí? ¿Para qué? Porque después lo tengo que devolver otra vez. Entonces, mire, aquí yo tengo este otro y lo que voy a hacer es lo siguiente, mire. Clic derecho para soltar estas dos superficies y las borro. Entonces, aquí hice la separación entre la parte interna y la parte externa. La parte externa la voy a borrar y para la parte interna lo que voy a hacer es trazar una línea que es la línea de llenado. Entonces, yo vengo acá, por ejemplo, yo quiero que esté lleno de líquido hasta aquí, hasta este punto de acá. Entonces, ¿qué hago? A este lo corto con la línea. Borro el pedazo del pico y aquí me va a quedar este elemento que es como el líquido o el contenido del envase, pero me va a quedar abierto. Entonces yo le digo aquí tapar. Perdón. Aquí en este caso me funciona porque como fue una figura que generé a través de un sólido de revolución, entonces simplemente lo voy a hacer con este. Superficies de curvas planas. Clic acá y acá y mire, ahí me generó la tapa. Entonces, cuando él me genera la tapa, yo vuelvo y coloco este en la misma posición en la que estaba. Entonces vengo acá, digo 30. Después de que lo tengo allí en 30, entonces mire que ahí ya tengo el envase con el contenido. Pero esto me va a generar un problema. Y el problema radica en lo siguiente. Mire que el envase, o sea, la pared interna del envase y el contenido están en la misma parte. Entonces, esto en temas de render, y esto se los explico volviendo de pronto a recordar lo que les decía en los primeros días de clase. De todas maneras, las coordenadas NURBS y las mallas poligonales funcionan como una sucesión de polígonos. Es decir, una esfera, por ejemplo, en 3D Max, que era lo que les explicaba, cuando yo la genero, pues ella me está generando una sucesión de polígonos que me están generando unos ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Que los ángulos que genera, por ejemplo, esta capa que tengo aquí seleccionada, estos ángulos que se están generando por la sucesión de polígonos, se están intersectando con los ángulos que tengo acá, porque ambos están en la misma posición. Y lo que sucede es que se va a producir un render que se va a ver así. Un momentico, ya les busco. Es un render que se va a ver como esto de acá. Entonces, fíjense esto. Mire lo que sucede aquí. Cuando el líquido y el vidrio o el elemento de plástico están en la misma posición, o sea, están pared con pared, a la hora de renderizar me va a suceder esto. Esto que ustedes ven acá, estos pedacitos, son los que se están generando las intersecciones de las dos mallas, las mallas poligonales o los sistemas de coordenadas NURBS. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para resolver ese problema? Hay dos maneras de solucionarlo. La primera, hacer que el líquido esté dentro del vidrio, ¿sí? Es decir, que se esté intersectando acá, y de esa manera voy a lograr que el render sea así.
Segunda forma de solucionarlo, hacer que el líquido no toque el vidrio, es decir, que tenga una separación como la que ustedes ven acá, y en ese caso voy a obtener este tipo de render. Si uno se va a la parte de la realidad, o sea, ¿qué es lo que sucede realmente? Es esto de acá. Mire, por ejemplo, yo voy a buscar, mire lo que sucede aquí. Sí, mire que aquí yo no veo el espacio de la capa del envase versus este de acá, sino que veo todo entero. Entonces es como la generación de eso. Obviamente aquí pasa lo mismo, obviamente aquí se pasa lo mismo, y si ustedes analizan diferentes tipos de envases, va a suceder lo mismo acá. Entonces para este caso voy a utilizar ese detalle. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a coger, voy a pasar aquí en la vista frontal, y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta escala, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a aquí, es clic y arrastro un poquitico hacia afuera para generar la intersección que hay allí. Entonces ahí lo hice en este sentido, en esta dirección. Ahora, ¿qué falta? En la dirección hacia abajo. Entonces de aquí a acá, arrastro otro poquitico. Y luego lo voy a hacer en la vista lateral. Entonces aquí sí necesito, por ejemplo, las isocurvas, tanto de este como de este, para poder tener la guía. Entonces voy a coger acá y le digo escala en una dimensión, vengo desde el centro y lo coloco hacia adentro. Entonces mire que ahí ya estoy generando el área, de intersección para poder generar que el render me salga así. Entonces aquí voy a colocarlo en la capa contenido. Entonces listo, ya ahí tengo todo. Una vez lo tengo ya así, entonces ya lo que voy a hacer es guardarlo. Lo voy a cerrar acá y aquí. Perdón, que había cerrado el keyshot. Bueno, este ya también lo puedo cerrar acá. Entonces aquí en el keyshot le digo abrir, vengo y busco el envase. Sí, lo mismo que le expliqué ahorita, importar. Bueno, entonces él viene y lo trae acá. En el momento en que lo trae acá, yo encuentro que está respetando las mismas capas. Entonces, al envase, vengo y busco aquí materiales plásticos. Entonces voy a ir hacia la parte de abajo, que hay unos translúcidos. Sí, completamente. Entonces, por ejemplo, este PET. Vengo y lo traigo, se lo aplico al envase. Y ahora el contenido. Entonces, en el contenido hay unos líquidos por acá. Por ejemplo, bebida energética. Vamos a ver este cómo se ve. Ahí. Aguanta como para el tema. Envase, perdón, la tapa del envase. Entonces vengo acá y busco nuevamente en plástico. Y voy a coger una tapa de color rojo. Listo. Entonces ahí tengo los tres diferentes materiales. ¿Listo? Ya aquí ya me queda fácil el tema de la renderizada y todo el rollo. Ahorita les explico cómo colocar el medio ambiente para que esto se vea más realista. Entonces vamos primero con el tema de cómo colocar la etiqueta. Hay otra manera de colocar aquí la etiqueta en este programa. Entonces aquí lo que voy a hacer es irme al envase porque lo que voy a modificar es este material. ¿Listo? Vengo aquí al envase, le digo clic derecho, material, editar material. Y cuando él me abre acá, entonces voy a colocar no como textura, porque si fuera como textura lo regaría por todo el envase, sino como un label, como una calcomanía. Entonces me vengo acá y le digo, listo. Bueno, aquí voy a hacer un cuadro, o sea, voy a cuadrar primero la cámara para que ver esto de frente. Entonces, ¿qué hago? Le digo aquí el azimut, que es la orientación, digamos, en rotación.
de la cámara que esté a menos 90 para verlo totalmente de frente. La inclinación la voy a poner en 0. Entonces ahí lo estoy viendo justo de frente. Un tico que es que se me descargaron las baterías del mouse y constantemente se está desconectando. Entonces, bueno, ahí ya, por ejemplo, lo puedo cuadrar. Entonces, ahora sí, me devuelvo material. Le digo acá que quiero añadirle un label. Entonces, añadir label. Tengo acá y busco este que es la etiqueta de color en PNG. Recuerden que necesito la transparencia. Digo abrir. Entonces, él viene y la coloca ahí por defecto. Mira que él me buscó, digamos, casi que el centro. Yo puedo modificarle la rotación o trasladarlo en los 3 ejes, en X, en Y o en Z. ¿Sí? Ahí no importa. Pero lo primero que voy a hacer es que como está tan grande, voy a reducirle el tamaño. Entonces vengo acá y aquí le voy a decir que de ancho tenga, por ejemplo, 6 centímetros. Bueno, de pronto un poquitico menos, digo más. Ahí puede ser. Y luego la posición, entonces la voy a trasladar llevándola hacia abajo, moviéndola directamente aquí con esto. Y le digo aceptar. Aquí están sucediendo dos cosas. La primera es que acabé de colocar la etiqueta aquí, pero mire que si yo volteo el envase, aquí me va a quedar al revés. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero solamente de este lado, lo que voy a hacer allí es coger y bajar hasta acá. Y mire que aquí hay una casilla que dice 2 lados. ¿Sí? Doble lado. Entonces, si yo le quito este, mire que ya aquí de este lado ya no me va a colocar la etiqueta. Bien. Y lo segundo que sucedió acá es que él me está colocando la etiqueta aquí, pero esto tiene un detalle. Y es que el detalle radica en que mire que si yo le quito el contenido, aquí se me está generando una sombra. Aquí se me está generando la sombra del... No está así sin mouse, es complicado. Un momentico. Listo. Aquí se me está generando la sombra de la etiqueta de la parte frontal. Pero mira que aquí también la estoy viendo. Esto que está generándose acá, de hecho, mire que usted ve una aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Listo? Esto que está sucediendo acá no es el reflejo, ¿sí? No es el reflejo de esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Como yo le quité que no se pudiera, aquí dentro de los materiales, que no se viera a ambos lados, lo que él está haciendo es que si yo me meto aquí en el Rhino y yo veo cómo está constituido este envase, perdón un momentico, voy a quitar aquí esto. Mire que este envase tiene dos caras aquí. Tiene la interna y la externa. Y esa cara interna y externa están unidas a través de esto. Entonces, lo que él realmente, como las dos caras tienen el mismo material, lo que realmente está sucediendo es que si esta etiqueta se está reflejando solamente del lado externo, o sea, de afuera, en el lado derecho, no se va a reflejar. Y yo le quité el doble lado, entonces ella está reflejando en esta superficie, en esta no, pero en esta sí, porque esta también está hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Clic derecho aquí para soltar esto, de manera que esto me funcione como una superficie diferente de esta, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer yo ahí es coger estas tres cosas, incluso estas de aquí, yo se las puedo sumar, por ejemplo, a la interna. Sí, pero que queden separados. Esta de esta. Entonces lo que voy a hacer es coger este de aquí, exportar selección, y le voy a decir acá envase. Bien. Perdón, que ahí lo exporté como Illustrator. Aquí exportar selección y aquí como Rhino, ¿no? Entonces, envase, exportar. Y póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Voy a coger lo voy a ocultar y le digo archivo, importar. De ahí la importancia de que cuando yo importe las cosas, los haga con
la misma posición. Es decir, aquí donde dice location, mantener original. Para que cuando yo quiera reemplazar cosas, él venga y me lo ponga directamente acá. Entonces, ¿por qué no borré este envase sabiendo que él me creó esta otra capa que está acá? Entonces, yo no lo borré por la sencilla razón de que si lo borro se me pierde el material. Entonces, yo lo que hago es coger este mismo material, lo cojo y lo llevo acá, y después de que lo tengo aquí, entonces ya ahora sí, meto este dentro del envase y borro este de acá. Entonces ahí nuevamente ya, ahí tengo otra vez las tres cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí o qué es lo que me falta hacer ahí? Pues generar en el material que la etiqueta nuevamente la tenga que colocar. Entonces le digo mover textura. Un momentico, le digo aquí reset. Aquí de hecho se me perdió. Un momentico, yo la borro y la volvemos a colocar de nuevo. Listo. Entonces, bueno, solamente a la cara de afuera. Aquí yo le digo clic derecho, un link. ¿Dónde está la opción? Aquí, material, un link material. ¿Para qué hago esto? Para que sean dos materiales diferentes, ¿sí? Uno el de afuera y el otro el de adentro. O sea, son dos materiales diferentes, son el mismo material, pero están como dos cosas diferentes. Mire que aquí se me creó un 3 milímetros y un 3 milímetros número 1. ¿Listo? El que tiene aquí abajo es el 3 milímetros número 1, es decir, este es el que voy a modificar. Entonces aquí le digo material, editar material. Vengo acá y labels, abro, añadir textura o label, etiqueta, momentico, cuadro primero la cámara. Listo, por ahí. Ahora sí, editar material y le digo acá label. Ahí y vuelvo y hago lo mismo acá. Entonces trasladar, bajémoslo un poquito. Ahí. Y finalmente le quito doble lado para que él me quite el del lado de allá. Sí, entonces mire que aquí ya no me sale, ni me sale tampoco la parte interna. Esto que están viendo acá, ya ahí sí es el reflejo en el jabón. ¿Listo? Entonces, bueno. De esta manera queda ahí. Entonces, ahora, ¿qué sigue acá? Pues sigue colocar, cuadrar el medio ambiente y todo lo demás. ¿Bien? Bueno. Vengo acá, donde dice librería, y vuelvo aquí donde dice medio ambiente, y aquí puedo utilizar, por ejemplo, los medio ambientes de interiores, exteriores, estudio, soleado, y los de usuario, que estos son imágenes que uno descarga pues de internet. Después les digo cómo. Entonces aquí, interior, voy a colocarle, por ejemplo, este baño, ¿sí? Como el interior de un baño. Aquí tengo una ventaja y es que con las luces, digamos, aquí las entradas de luces, por ejemplo, a través de la ventana, yo voy a poder obtener los reflejos de las ventanas. ¿Sí? Si yo le cambio, por ejemplo, aquí a esta cosa como de armario, como de un armario o de una tienda, entonces voy a poder obtener eso, y aquí tengo diferentes. O sea, aquí tendríamos que mirar cuál de todos pues es como el que se presta más para esto. Yo diría que, por ejemplo, este que es como una cocina. Entonces vamos a ponerlo ahí. De hecho, aquí el envase
voy a colocarlo y lo voy a decir, aquí sí le voy a cambiar la orientación, perdón, la orientación no, la posición, para bajarlo de manera que me quede coincidente con la sombrita aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí, le digo OK. Entonces, listo, ahí tengo el envase. Y ya ahí lo puedo renderizar. Si quiero de pronto, porque lo veo que está muy oscuro, entonces también puedo modificar aquí el medio ambiente. Bueno, vamos a ubicar primero. Aquí lo voy a dar renderizado de producto. Estos son como los niveles de detalle pues, que tiene el tema, siendo este el más básico, el renderizado más básico, y el renderizado mucho más, digamos, en calidad alta. Aquí me genera incluso cáusticas y un montón de cosas. Entonces, esto también lo pueden utilizar ahí. Y lo otro es, bueno, si ustedes quieren la iluminación del piso, mire que aquí se perdieron las cáusticas. Las sombras o las autosombras que están generándose acá. ¿Sí? Bueno, no solamente las de aquí del piso, sino las de en general esto. Iluminación global, bueno, todo este tipo de cosas. Pero también aquí en el medio ambiente, en la pestaña de medio ambiente, yo puedo encontrar, por ejemplo, unos settings donde puedo ajustar el brillo del fondo. Entonces, si yo lo quiero más brillante, ¿sí? Que genere mucha más claridad o más iluminación o aumentarle el contraste, pues también lo puedo hacer. También puedo encontrar aquí transformación, qué tamaño quiero que sea el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si quiero que sea más grande o quiero que sea más pequeño, de acuerdo obviamente al montaje que quiera hacer de la foto. Entonces, de hecho, por aquí donde estaba bien, 275. Ahí. Aquí sí quiero rotarlo, pues, o sea, que el fondo rote o alguna cosa así, y la altura que quiero que tenga, ¿sí? Si quiero que sea más alto o menos alto. Entonces, esto, por ejemplo, me ayudaría a cuadrar dónde quiero que esté la botella, si quiero que esté más en el borde de la mesa o menos en el borde de la mesa. Entonces, por ejemplo, la voy a dejar ahí. Y finalmente, sombras del piso, estas sombritas que ustedes ven aquí alrededor, las puedo activar o desactivar. Bien. Y por acá también tengo una vaina que se llama Ground Reflections, es decir, si yo quiero que esta superficie sea como reflectiva, entonces le doy clic ahí para que él me refleje el envase. Entonces, por ejemplo, estando allí, ya puedo generar el render. ¿Cómo genero finalmente el render? Bueno, lo cuadro, le pongo el encuadre aquí, vengo acá donde dice render, me meto acá. Lo primero que tengo que hacer es cambiar la ubicación del render porque si no me lo va a colocar en las carpetas de instalación. Ahí. Y luego genero acá, ¿sí? La ubicación, OK. Este es el tamaño que quiero que salga, en el que quiero que salga el render. Para este caso yo estoy utilizando un tamaño de 1280 por 585. Y también puedo modificar la resolución. Entonces, 72 para resolución de pantalla, 150 si ese lo van a imprimir, por ejemplo, en impresión digital, o 300 cuando es impresión litográfica. Adicionalmente, pues tengo unas opciones acá de si destinar todos los núcleos del procesador. En este caso sí los voy a utilizar. Entre más muestras tenga, va a salir mejor el render, pero obviamente se va a demorar más. Y finalmente, tengo aquí la cola donde añado el trabajo. Y esto aquí hay algo chévere y es que, por ejemplo, si yo ya añadí este trabajo, yo puedo cambiar o modificar aquí la orientación. Entonces, supongamos que ahora lo voy a poner aquí en este lado. Ahí, y quiero sacar el render ahí. Perdón un momentico. Listo, entonces supongamos que lo quiero ahí encima de esta mesa ahora. Ahí. Y entonces vengo y le digo control U. Control U es para añadir a la cola de renderizado. ¿Sí? Es como hacer esto.
Y él viene acá. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que yo puedo programar los diferentes renders, incluso puedo hacerle cambios de materiales. Por ejemplo, si yo aquí quisiera la tapa azul, entonces modifico la tapa azul y no se me va a modificar estos dos. Estos dos van a ir con tapa roja y el siguiente que modifique, que añada la cola, va a tomar los cambios de eso. Entonces yo puedo gestionar un montón de renders y al final, cuando yo le dé aquí procesar cola, entonces él va a generar eh, ya renderizado como tal. Muchachos, listo. Ahí mientras está renderizando, resuelvo inquietudes. Profe, Ajá, yo estaba generando los renders en Arnold porque aprovechaba que lo tenía aquí, el Arnold de Maya. ajá. Eh, y el único problemita que tuve era con la etiqueta cuando volteaba la botella para verla como por el otro lado, tener ambos lados en el render, pues, Sí. se veía como blanca y ya. Sería, le pondría ahí la textura simplemente por dentro, el invertido de la etiqueta, o qué haría uno ahí para que se viera como Sí, más realista. sí, exactamente. Eso es lo que hay que hacer, colocarle la etiqueta del otro lado, pero entonces lo que hace es invertir la etiqueta. Bueno, teniendo en cuenta obviamente para que las letras no te van a salir para el otro lado, ¿no? Entonces tenés que Sí. organizar el mismo arte, simplemente acomodar las letras y hacerle un flip horizontal a la etiqueta. De esa manera se generaría. Ujú. Ah, Profe, pues listo. yo tuve, por ejemplo, fue inconvenientes, pero fue ya fue como un aspecto más de, pues, del computador. Y pues yo al momento de hacer los renders, no me salieron, o sea, primero que todo, de sacar un render de baja calidad en V-Ray, se me demoraba literal hora y media, de baja calidad, o sea, la más baja que existe. O sea, no podía sacar un render como lo más real, o sea, como por ejemplo este render que tú estás mostrando en pantalla, un render de eso no los podía sacar. Me tocó sacar unos renders literal los más bajos que me permitía el computador, porque el computador literal ya estaba que explotaba. Ya, Y pues me Nico, pero es por capacidades de computador, más que sí, de... Ah, bueno, sí. listo. Ah, Ve, bueno, no, pero no. Nico, pero tu Nico, me computadora mandas el aguanta. archivo y yo te lo renderizo. Ah, Bueno, bueno, porque Nico, no, no, vení, o sea, tu computadora aguanta. O sea, para sacar un render cuando no tu computadora aguanta. Seguramente le tenías 23.000 cosas abiertas. no, tenía todo cerrado, no era por eso. Tenía todo No, cerrado. entonces, Yo saqué los renders que yo saqué, por ejemplo, para el trabajo, lo que hice fue acomodarlos en Photoshop y pues tratar de darle sombras y pues luces en Photoshop, pero desde los renders, no, el ve, computador Nico, me y moría. no será que de pronto en el iconito de la batería de Windows uno puede seleccionar en qué modo está el computador? Y entonces cuando lo vas a poner en renders tenés que subirlo a modo como de, Sí, que puede hacer más gasto de energía para sí, utilizar de todos los rendimiento. procesadores, todos los núcleos Ajá. del procesador y todo lo demás. Porque si no, el mismo computador te va a bloquear cuánto poder puede usar el procesador y pues ahí queda jodido. Esa puede ser una opción, esa puede ser una opción lo que está diciendo Daniel allí. La otra, Nicolás, es que sí, que pues como te están diciendo tus otros dos compañeros, les puedes enviar el archivo ya, digamos, con los materiales y con las cosas hechas, que simplemente ellos tengan que abrirlo y renderizar. Y entonces ahí te va a salir la calidad, el, el envase pues con la calidad que esperas, pero obviamente te están colaborando para que generen los renders y después te los envían. Ahí no hay ningún problema, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, Profe, ajá, espere. Es que pues yo no tengo programa para renderizar, entonces pues utilicé lo que más fue lo de Rhino, lo que viene ya de fábrica, sí, y lo que hice fue colocar, como descargar una imagen de Google y ponerla como de fondito. como fondo, ajá, sí, Sí, también es y válido. generé, ¿sí se puede? Sí, sí, de hecho el motor de render de Rhino por defecto, por lo menos para este trabajo en particular, les puede servir, porque él, aunque no genera pues el mismo realismo que tiene de pronto Keyshot o que tiene V-Ray para Rhino, hace la representación de los materiales, entonces es válido. Ahora, me acabaste de acordar una cosa y te agradezco por eso, es que en la misma página que yo les había comentado, creo que se los había mostrado a ustedes, artistapirata.com. Aquí está, les voy a de hecho a compartir el enlace para que descarguen Keyshot 9
con el crack y toda la vaina, para que lo puedan instalar. Uy, de Está- una, Ahí profe. está sí. tanto para Mac como para Windows. Entonces se los voy a compartir aquí Ahora no te funcionó el mío. por la sala de chat. No, me funcionó para el 8. Este de Qué aquí raro. ya está comprobado porque uno de los estudiantes míos de la Autónoma ya me dijo que lo había instalado. Entonces está comprobado que sí sirve. O sea, me dijo, no, simplemente tienen que que seguir las instrucciones que hay allí y listo, y va de una, que entra de una. Entonces ahí lo pueden instalar. Entonces ahí les tiro ese dato. Ahí por la sala de chat les acabo de colocar el enlace para que ustedes lo puedan descargar de ahí y De hacer una, toda la profe. gestión. Cópienlo porque a las 1:30 se cierra esto. Ah, sí, esa es la otra, que ahorita a las 3:30 se cierra la clase. Entonces, bueno, muchachos, faltan 10 minutos para que se cierren la clase. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ya saben que me pueden escribir al correo electrónico. Podemos programar más adelante una sesión de asesoría, ya con los que de pronto tengan inquietudes, ese tipo de cosas. A ver, yo entiendo pues que digamos tienen una semana, se supone que ya el tema de modelado por lo menos ya debería estar resuelto, el tema de la parte del modelado dame un segundito, Valerio. El tema del modelado ya debe estar resuelto, la parte de las etiquetas y todo eso pues es lo que pretendo que hagan esta semana. ¿A qué me refiero? A que hagan el diseño gráfico de las etiquetas, a que hagan el tema del mapeado y más bien si se les presentan inquietudes con respecto a ese tema, entonces con mucho gusto me escriben al correo electrónico, yo miro a ver cuándo podemos sacar el tiempo y si son 2 o 3 como sucedió pues con 2 o 3 de sus compañeros que me escribieron en el transcurso de esta semana, cuadramos una asesoría virtual a través de Zoom del enlace que yo les comparto y la podemos hacer por ahí. ¿Listo? Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo únicamente. Ahora sí, Valeria, cuéntame. Profe, es que, por ejemplo, mi botella es de aceite, ¿cierto? Sí. Pero es totalmente orgánica y en ningún lado es igual. O sea, no sé cómo haría ahí como con la etiqueta. Dependiendo de cómo tengas planeada la etiqueta. O sea, yo estaba pensando que es como solamente chiquita y en la parte frontal, pero pues, o sea, ahí nomás tendría que ser como el corte y se pone y ya. Sí, pues exactamente aquí te queda el video, ya este video lo subo yo ahí al canal y ustedes lo pueden ver a través de la página, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ok. Aquí en la página yo habilité un enlace precisamente para que ustedes vieran los videos. Entonces aquí video clase, ustedes se meten acá y aquí estoy colocando, están saliendo los videos de las clases que vamos viendo. ¿Listo? Para que ustedes tengan acceso de una vez, simplemente le dan clic al video que requieran. En este caso, la clase pasada, como nos tocó verla en la versión gratuita de Zoom, entonces está dividida en 3 partes. Aquí saldrá el video de la clase de hoy. Bien, entonces pues ahí lo tienen a mano. Y si ya de pronto con la herramienta del video y repitiéndolo no les queda claro, pues entonces ahí sí me escriben al correo y cuadramos una asesoría extra. ¿Listo? Listo, profe. Listo, De una, muchachos. profe. Gracias. Bueno, espero ya que con esta parte, digamos, se puedan bandear para el tema del renderizado. ¿Listo? De todas maneras, les recomiendo también por ahí el canal de videos bueno, a través de YouTube, el canal de video de Muy Keyshot. bueno ese man. Sí, muy, muy, muy bueno, muy, muy fácil de explicar. Aquí en Luxion Keyshot, este canal oficial, aquí si pueden ir viendo cosas acá. El tema es que de pronto, como está en inglés, pues de pronto los que tengan problemas con el inglés, pero de todas maneras es muy gráfico el man porque la persona que está haciendo la exposición de los videos, porque te dice dónde están los comandos, bueno, todo ese tipo de cosas, cómo modificar los materiales. Igual nosotros vamos a ir viendo eso en las demás sesiones, pues. Entonces, bueno, pilas ahí porque también debemos adelantar. Ah, mire, por ejemplo, ahí estaba eh, el overview sobre los envasecitos que habían ahí. No sé si los vieron, pero bueno, échenle una ojeada. Les voy a colocar aquí el link también
al canal de Keyshot, el oficial, si no lo pueden buscar así como Luxion Keyshot. Y bueno, ahí también pueden revisar algunos detalles. El programa es bien bacano, échenle una ojeada al tema porque esto les puede servir a ustedes mucho más adelante para fortalecer las capacidades pues, que tienen con respecto al manejo de herramientas 3D. Teniendo en cuenta que el Keyshot no solamente se aplica a Rhino, sino en general a cualquiera de los software de manejo tridimensional. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud, muchachos. Ya en unos pocos minuticos se va a cerrar esta vaina. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, entonces me contactan vía correo electrónico. Cuídense mucho. Y Bueno, profe, nada, estamos en contacto. ¿Listo? gracias. Bueno, muchachos, suerte pues. Chao, profe. Listo, profe.